Aquí, ¿verdad? Pero le dije, pastor, no se me espante, no se me asuste. Hoy en la mañana van a estar en su mayoría puro adventista y esperemos que el mensaje que Dios tiene a través del pastor en esta mañana sea para confortar nuestra vida espiritual. Y en la tarde, hermanos, tenemos invitación y entonces si deja al pastor, van a estar con nosotros unos rectores de la Universidad Benemérita de Oaxaca y la Universidad Teológica. Hay hermanos evangélicos que van a venir y todavía tenemos mucho material ahí que tenemos que repartir al ratito y entre semana, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene que escuchar este mensaje. Esas verdades eternas que ya la hemos escuchado, que a quienes hemos seguido la página de Mensaje Fiel del pastor Ortiz, en quien creemos, hermanos, que es un siervo, como Dios ha levantado a muchos siervos, como al apóstol Pablo, que ha levantado incluso como a Martín Lutero, ¿sí? Porque hay verdades que el mundo tiene que conocer. Y como acabamos de escuchar la palabra de nuestro Dios, id a todas las naciones y ¿qué? Haced discípulos. Y esa es la razón por la que este siervo de Dios está con nosotros en esta mañana. Los micrófonos son para usted, pastor, que Dios le bendiga. Adelante. Muchas gracias. Bienvenido a Oaxaca, México. Gracias. Adelante. Para mí es un privilegio estar en este lugar, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Venimos en diferentes países realizando eventos evangélicos grandes donde Dios está levantando mucha gente que de alguna y otra manera ha permitido que el evangelio que desde el siglo XIX se ha venido propagando con mayor fuerza. Han habido el proyecto de restaurar verdades. El símbolo o el lema restaurando verdades ha surgido más o menos unos meses atrás, porque el plan y el propósito que Dios había tenido con nosotros es que empecemos a restaurarnos como iglesia evangélica. También porque la reforma nunca comenzó de afuera, siempre ha comenzado de adentro hacia afuera. El llamado que Dios me hizo hace un tiempo atrás fue muy claro. Él me dijo: tú tienes un mensaje específicamente para la iglesia evangélica al cual yo sirvo hasta el momento, pastoreo por algunos años, y hoy para mí es un privilegio estar en este lugar, conocer un buen grupo de hermanos adventistas que también hoy están aquí con nosotros. Es un privilegio para mí tener que saludarlos desde este bello Oaxaca, conocer también este lugar muy cómodo, y a nuestros hermanos que nos han venido recepcionando también, agradeciéndoles muy considerablemente a cada uno de ustedes. Todo lo nuevo produce miedo. Yo creo que estoy casi convencido que es la primera vez que un pastor de una denominación diferente a la de ustedes hoy se pone en pie aquí. Créanme que para mí también es muy nuevo esto, pero entre nuevos vamos a ir tratando de encajar en lo que nos une, que es la palabra de Dios y la doctrina, que es solamente una. Esa lo creo yo de todo corazón y estoy completamente convencido. Pero créanme, voy a romper más o menos el paradigma para que ustedes puedan comprender a lo que quiero yo hacer alusión. Cuando la Biblia se escribió, los primeros escritos se escribieron, fueron en un material llamado el papiro, y tenían que cada 6 meses copiarlo de un papiro a otro, porque el papiro se iba terminando. Un rey de Pérgamo viene a Egipto y le dice: permítenos a nosotros llevar la planta del papiro para sembrar en nuestras tierras, para que también seamos fabricantes del papiro. Y el rey de Egipto le dice: no, porque el papiro crecía a los alrededores del Nilo, en la tierra de Egipto. Y este rey de Pérgamo se vuelve muy desilusionado, porque el rey de Egipto le dice: no te voy a dar la planta porque es nuestra, la patentizamos nosotros. Y cuando el rey de Pérgamo llega a Pérgamo, a su ciudad, dice: ¿cómo puedo yo
tener un material que supere a lo que es el papiro. Entonces él inventa lo que es el pergamino. El pergamino se hace de pieles de animales, se talla, se labra y se escribe allí, y tiene una duración mucho más amplia en el tiempo, se persevera mejor. Así que por eso es que el nombre pergamino viene de Pérgamo, porque el rey de Pérgamo es el inventor del pergamino. Y las sagradas escrituras se comenzarían a escribir en el pergamino, pero hubo mucha oposición de parte de los líderes religiosos que dijeron: ¿cómo es posible que la palabra de Dios se escriba en pergamino si originalmente se escribió en qué? En papiro. No se puede hacer eso. La palabra de Dios no se puede estar escribiendo en otro material. Fue algo nuevo, pero era mejor escribirlo allí. Y fue con el tiempo que todas las escrituras se escribieron ya en papiro, en pergamino. ¿Me explico, verdad? Luego, cuando se hace, por ejemplo, las escrituras en papel, no crean que fue fácil, no crean que fue fácil. El cristianismo se opuso que las escrituras se escribiesen del pergamino al papel. No, Gutenberg lo que inventó es un agente del diablo. No se puede escribir la Biblia en papel. Siempre, si por muchos años se ha escrito en pergamino, ¿por qué se tiene que escribir en papel? ¿Están entendiendo la idea? Pero díganme, ¿es mejor el papel que el pergamino? Muchísimo más, ¿verdad? Pero la iglesia hoy tiene la Biblia en papel. Hoy estamos en los años de la tecnología, donde yo por ahí tengo mi tablet, donde puedo tener más de 30 versiones en algo cortito. Y si no lo saco es porque a veces hay gente que dice: ¿cómo es posible que hoy ya no se lleve la Biblia a la iglesia y se ande solamente con una laptop, con un tablet? Es que algo en nosotros nos aferra a quedarnos con lo que hemos recibido, con lo que hemos tenido, con lo que tradicionalmente nos hemos criado. Una Biblia de papel, ¿verdad? Pero es que cada año y cada tiempo siempre hay un grupo de gente que se establece en lo que ha recibido. Pero cuando los tiempos cambian y hay que ir mejorando, quizás, por ejemplo, si alguien anda en una laptop, en una computadora, hay mucha iglesia que dice: no pueden leer ustedes la Biblia en papel, hay que deshojarla. No llevan ni Biblia, solamente traen laptop, solamente traen tablet. Pero es que los tiempos así fueron en la antigüedad también. Y fuimos ¿qué cosa? Evolucionando y nos fuimos apegando a lo mejor. Pero cada tiempo no ha querido romper con lo que ha tenido. Cada etapa le ha parecido muy confuso lo que va a suceder. Y hoy la iglesia también está dividida en dos. Estoy casi convencido que Elío estar parado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto nunca ha pasado. Porque esto es casi, esto debe ser una apostasía. Esto no ha sucedido. Prepárense para ver gente evangélica predicando masivamente en diferentes partes del mundo. Y ustedes tienen que estar preparados, porque créanme, los tiempos de la culminación del evangelio va a ser tan diferente a lo que nosotros tenemos metido en nuestra mentalidad, probablemente. Y créanme que hay cientos de pastores que están ya recibiendo la enseñanza que ustedes lo han tenido siempre. Y eso es de aplaudir y de alegrarnos. No es ni de frustrarnos, ni tampoco de tener perjuicio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nosotros no tenemos perjuicios. Cualquier pastor de ustedes, cualquier miembro de ustedes puede ir a nuestras iglesias evangélicas y están bienvenidos y prediquen todo lo que quieran. No tenemos ningún problema, porque nosotros estamos abiertos a recibir lo que cualquiera tenga que enseñarnos, siempre y cuando, eso sí, el evangélico tiene una característica: quiere ver como columna vertebral ¿a quién? A la palabra de Dios. Martín Lutero nos enseñó solo Biblia, y es por eso que
tristemente, aunque tenemos solo la Biblia, nos hemos centrado más no en la Biblia, como te lo digo como representante de la iglesia evangélica, y hemos dejado muchas creencias de las Biblias por cosas que tradicionalmente nos ha venido enseñando el sistema que nos dejaron nuestros antepasados. Pero el tema es restaurando ¿qué? Verdades. Y créanme que Dios va a restaurar muchas verdades en diferentes lugares, con diferentes ministros, como lo está haciendo con mi vida y con la vida de muchos otros que con sinceridad nos doblamos las rodillas para decir: Señor, queremos recibir la luz, pero la luz que solamente provenga de ti. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Mateo 28 y estudien un momento el capítulo 28, el verso número 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace más de 2000 años este texto no se entiende o no se entendía como lo entiendes tú o como lo entiendo yo. Si nosotros leemos Mateo 28, 19, dice la Biblia literalmente: vayan y prediquen el evangelio. ¿A qué dice? A todas las naciones. En nuestra mente de nosotros, ¿qué es eso? Es ir y predicar el evangelio a todas las naciones: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, México. Esa es nuestra mentalidad, ¿verdad? Pero créanme que le voy a decir una cosa interesante. Cuando se dio esta orden, los que lo recibieron no entendían lo que tú entiendes ahora. Lo entendían de una manera diferente, que fue muy difícil entenderlo, y peor aún, aceptar lo que decía el texto. Esto no fue de la noche a la mañana como nosotros creemos. Esto tuvo debates. Aceptar lo que estaba escrito aquí tuvo debates. 20 años después de Cristo se comenzó a debatir tremendamente. Y durante 20 años, antes del Concilio de Jerusalén, este texto era uno de los textos más discutidos en el siglo I. Pero tú puedes decir: pero ¿cómo es posible que Mateo 28, 19 sea tan discutido y no se entienda, si el texto es tan claro que dice: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones? Eso es lo que aparentemente dice así, ¿verdad? Es lo que dice. Pero el problema es que los que recibieron ese verso, escúchame bien de nuevo, no lo entendieron como lo entiendes tú o como lo entiendo yo. Y tú me dirás: ¿por qué? Porque después de recibir esta orden, les pregunto, ¿Pedro estaba allí? ¿A quién le fue dado esta orden allí cuando estaban? A 11 discípulos, ¿verdad? Uno ya había muerto. Los 11 discípulos recibieron esa orden: que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Pero en la mente de ellos no estaba que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones, ni los hagan discípulos a todas las naciones, sino que en la mente de ellos estaba que vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones, pero solamente a judíos. ¿Está claro lo que digo? Que se vayan a todas las naciones, pero que prediquen solamente ¿a quiénes? A judíos. Ellos se entendían así. Y por 3 años y medio consecutivos, el evangelio fue predicado recibiendo esta orden solamente a judíos. No se iban a predicarle a gentiles, porque en la mente de ellos no era una orden universal, era solamente una orden nacional. ¿Está claro aquí? Eso es lo que ellos entendieron, y fue así como por 3 años y medio la iglesia primitiva, ustedes van a ver por ejemplo en Hechos capítulo 2, el primer Pentecostés, que es después de Cristo. La fiesta del Pentecostés, o la fiesta de Shavuot en hebreo, que significa la fiesta de las semanas, se celebraba donde a Dios se le plació que el Espíritu Santo viniese allí. Ese día fueron
predicados muchos judíos, porque el evangelio ahí se predicó solamente a judíos, a ningún gentil, solo a judíos. 3,000 judíos se bautizaron allí. El evangelio a los gentiles no fue anunciado sino algunos años después. Ningún gentil fue evangelizado en el día de Pentecostés. ¿Está claro acá? Si es que no lo saben, lo van a tener que averiguar. Y si lo saben, les estoy refrescando la memoria. El día de Pentecostés solo se predicó el evangelio ¿a quiénes? A judíos, no a gentiles. Solo a judíos. La iglesia comenzó siendo judía. La iglesia primitiva fue judía. Los que vendían sus posesiones, los que iban al templo, los que traían sus bienes a los pies de los apóstoles y los que compartían la palabra, hacían coinonía, y también los que partían el pan de la cena del Señor. Todos ellos, de Hechos 2, de Hechos 3, de Hechos 4, de Hechos 5, de Hechos 6, de Hechos 7, de Hechos 8 y de Hechos 9, todos ellos son ¿qué? Judíos. Tú no vas a encontrar allí que la iglesia tenga gentiles, porque para ellos el mensaje que fue: vayan y hagan discípulos en todas las naciones a los judíos. Eso es lo que entendieron ellos. Y créanme que no se encomendó a predicar el evangelio antes del año 34 a ningún gentil, porque la profecía de las 70 semanas indicaba que hay un llamado específicamente para un pueblo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Por eso el evangelio antes del año 34 no es predicado a gentiles. ¿Es predicado a quién? A judíos netamente. Pero ¿saben qué? En el año 34 pasa algo interesante. Hay una persecución en el libro de Hechos, el capítulo 8. Ustedes pueden ver desde la muerte de Esteban. En el capítulo 8 del libro de Hechos, después de la muerte de Esteban, sigue diciendo así, el versículo, capítulo 8, verso 1, dice así de Hechos: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, quien dice, salvo los apóstoles. Ahora escuchen el versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba, ¿a quién dice? A Cristo. ¿Saben que los que estaban predicando el evangelio solamente fueron judíos, y a judíos hasta el año 34? Cuando muere Esteban, ese día se levanta una persecución y había que hacer un sondeo, votar, esparcir a los judíos fuera. Fue la primera vez que salieron los judíos fuera de Jerusalén y comenzaron ¿a qué? A predicar el evangelio. Esto después del apedreamiento de Esteban. ¿Está claro aquí? En simultáneo, Pedro recibe un llamado en el capítulo 10. Mientras esto pasaba en Antioquía, en el capítulo 10 del libro de Hechos, dice la Biblia en el verso 1 así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Ahora pongan atención: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La primera pregunta es: este personaje llamado Cornelio, él era, la Biblia lo describe como un temeroso. La palabra temeroso en el siglo I significa una persona que está estudiando el judaísmo en su religión y que ha creído en el Dios que predican los judíos, pero que no era circuncidado. ¿Ya? Había dos tipos de estudiantes. Unos eran los prosélitos y otros los temerosos. ¿Saben qué era un prosélito? Alguien que no es judío, que estudiaba a la cultura bíblica, por así llamarlo, de los judíos, creía en el Dios de Israel y decía: yo quiero formar parte de ustedes. Y para formar parte de ellos, el Sanedrín aprobaba si es que ya era apto o no,
y los circuncidaban porque ya él conocía todo lo que Dios le entregó a Israel. ¿Saben cómo se llamaban ellos? Judíos prosélitos, o prosélitos por así llamarlo mejor, que eran personas no judías circuncidadas, pero ya pertenecían ¿a quién? Al pueblo. Pero escúcheme bien, a pesar de que eran judíos, o a pesar que eran gentiles, que ya estaban circuncidados, y la Biblia dice que la misma ley que guardaban ellos, los judíos, tenían que guardar también los circuncidados. A pesar de eso, dentro de los judíos había una costumbre y una barrera de no juntarse con esos hombres, porque se ponía un muro en el templo que dividía una pared para judíos circuncidados, judíos de raza, y para gentiles circuncidados ya perteneciente al mismo pueblo. Les voy a decir algo interesante. Cuando Dios le dijo que la misma ley aplicaba al gentil circuncidado, estaba diciendo todo prosélito, o sea, todo gentil que ya ha creído en el Dios de Israel, que ha aprendido las leyes de Israel y es circuncidado, en otras palabras, bautizado, automáticamente él pasaba a guardar lo mismo que guardaba el pueblo. ¿Está claro acá? Pero a pesar de eso, los judíos pusieron una barrera y una pared que en el templo, cuando venían al atrio, el gentil circuncidado que ya pertenecía al pueblo, que ya era del pueblo y que las mismas leyes se aplicaban para él, el judío tenía perjuicio para con ellos. ¿Está claro? Había una pared que dividía ese, ¿cómo lo podemos llamar? Esa barrera que no permitía juntarse entre ellos, porque había una ley dentro de los judíos que ellos son el único pueblo de Dios y que estaba casi imposible poder juntarse con gentiles, a pesar que ellos han creído en lo mismo y a pesar que ellos guardan lo mismo. Había que ponerle siempre una barrera, porque aunque son como nosotros, no son de nosotros. Era la barrera que surgía en el siglo I. Ahora imagínense a otros gentiles que solo están estudiando, que creen en el Dios de Israel, pero que no han sido circuncidados. Esos ni llegaban al templo, esos ni llegaban al templo. Quiero que vean 3 puntos aquí. El judío circuncidado es el pueblo de Dios. El gentil que ha creído y que también era circuncidado también era el pueblo de Dios, pero en la mente de ellos no. Tú no son, ustedes no son, nosotros somos, así que ustedes por allá, nosotros por acá. Y había otro grupo que estaban estudiando, pero todavía no eran circuncidados, aunque creían en el mismo Dios y amaban a Dios. Los de aquí ni siquiera los dejaban llegar al templo. Afuera ustedes, afuera, no pueden servir. Y este personaje llamado Cornelio no es un judío, tampoco es un prosélito, pero es un temeroso. Él cree en Dios, él está estudiando al Dios de Israel y él tiene que pasar ciertas reglas para entrar a ser un gentil prosélito, o sea, circuncidado. Pero él todavía no está aprobado ni por el Concilio Nacional del Sanedrín, todavía no le aprueba a él para que sea un circuncidado. Hay que ajustarle ciertas normas, porque si no se ajusta a ciertas normas, no puede ser de nosotros. ¿Está claro? ¿En cuál de estas 3 partes estaba Pedro? Pedro no era un prosélito, Pedro no era un temeroso, Pedro era un judío nacido y circuncidado al 8º día, y un acomplejado como tú no tienes idea, ¿Por qué? Porque él nació allí, así le enseñaron, así se crió, así estaba él por sus 50 años casi, y él 50 años de haberse criado así. El hombre Pedro, es casi imposible romperle la cabeza para todo lo que va a pasar en el siglo I. Dios va a actuar de una manera que tú no tienes idea, y Dios actuó de una manera que ni los discípulos estaban preparados. Ellos recibieron un mensaje: vayan y prediquen el evangelio a todos los hermanos, a todos los gentiles, a todos los judíos, y tráiganlos al judaísmo. Eso es lo que ellos entendieron, eso es lo que ellos quisieron entender, y Dios le va a reventar la cabeza a ellos. Solo es cuestión de tiempo. Así que un día
La Biblia empieza describiendo en Hechos capítulo 10, dice que había un hombre llamado Cornelio, que es un centurión. Centurión quiere decir que él está a cargo de 100 soldados y que él es un temeroso de Dios. Y nota lo que dice el versículo 2, me interesa, encanta, suena bonito. Escuchen el verso 2. Las características de este personaje es así: piadoso, temeroso de Dios. Ahora escuchen, con toda su casa. O sea, no era simplemente un temeroso de Dios anónimo, tampoco era un temeroso de Dios singular. Él, ¿qué? Y toda su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos temerosos de Dios con toda su casa están aquí? ¿Cuántos con la mitad de su casa temen a Dios? Algunos hermanos ni siquiera pueden dominar a sus hijos que tienen 15 años. Esto en iglesias evangélicas, acá no. Acá ustedes dominan a perfección, ¿verdad? Este es un temeroso de Dios, escuchen, este es un temeroso de Dios que aparte de eso, él dice que era un hombre muy dadivoso, porque donde veía una viuda hambrienta lo alimentaba, y donde había que aportar, aportaba. No tenía miedo de soltarlo todo, ¿sí? No tenía miedo de hacer obra y favores al pueblo. Tenía y era muy bendecido por Dios, porque la Biblia va a describir que aún Dios vio todo la limosna y el fervor que él tenía, que Dios no le importó. Aunque el judío decía, nosotros somos el pueblo de Dios, los circuncidados prosélitos decían, nosotros también, y los de acá, todavía le falta a ellos. Y Dios migra para allá y le va diciendo lo siguiente en el versículo 3. Este personaje llamado Cornelio vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado obviamente, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ahora pongan atención, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en la casa de tu tocayo Simón, le dice, y anda, hazle traer. Y ustedes conocen la historia de lo que pasa ahí, ¿verdad? Este personaje va, hace traer a Simón, pero la Biblia nos relata algo tan interesante que pasa en el verso número 15. Por ahí la Biblia dice en el verso 13 que Pedro estaba en la azotea de su casa, de la casa de Simón, estaba en la azotea y tenía hambre. Fue la visión que fue, ustedes conocen la visión del lienzo, ¿verdad? Que bajan muchos animales inmundos, y él es invitado por 3 veces a comer de lo que originalmente está prohibido en la Torá. Pedro entiende que Cristo no ha clavado esa ley 3 años y medio atrás. Él dice, Señor, yo nunca he comido de esto. Y la voz le dice, en el verso número 15, la voz le volvió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames, que le dice, tú común o inmundo. Si nosotros hacemos un paso exegético bíblico aquí, vamos a entender que lo que Dios ha purificado no son los alimentos en la cruz, sino que lo que Dios ha purificado son a los gentiles, que en la cruz obviamente iba a ser predicado el evangelio de una manera diferente para ellos también. Ahora, Pedro está confuso en su visión. Alguien le toca la espalda a Pedro y le dice, acompáñame, un hombre te buscan. Es llevado a la casa de Cornelio. Y ahora ojo con lo que voy a decir. Esto va a ir trazando una dimensión mejor. Pedro, cuando llega, encuentra a muchos hombres que se han reunido. Escuchen bien, estos personajes que se han reunido, todos son piadosos, temerosos ¿de quién? De Dios. Se reúne en la casa de Cornelio, y también se reúnen personas muy allegadas a Cornelio.
Algunos dicen que pudieron haber estado allí unos 40, ¿sí? Otros dicen unos 30, pero nadie dice menos de eso. Pero en fin, vamos a suponer que sean 30 personas las que estuvieron reunidas allí. Como mínimo se puede creer en eso. La Biblia dice en el verso 28 lo siguiente. Miren, verso 28 dice: y les dijo, cuando entró a esa reunión: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora noten, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, que dice, o inmundo. ¿Dónde dice la Biblia que un varón judío no debe acercarse ni a comer con un gentil? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Pregunta 2. ¿Alguna vez Pedro vio a Jesús sentarse y comer con algún gentil? Tercero, ¿por qué Pedro le dijo a esa gente: ustedes saben que yo, un hombre judío, no me puedo sentar con ustedes que son extranjeros? Para mí es algo abominable, dijo él. Para un varón judío es una abominación. Ahora entienden por qué es que un judío no puede recibir a gentiles en el templo. ¿Sí? Los recibían, pero sí habían sido circuncidados. Pero a pesar de ser circuncidados, había que andar vigilándolos si se portan y viven como quienes, como gentiles. Pero al momento de comer había una barrera y una mesa para ambos grupos. ¿Está claro? Ahora Dios le dice a Pedro que debe entender lo que no entendió en Mateo 28. ¿Cómo dice Mateo 28? Pedro estaba en Mateo 28. Pedro había recibido la orden: vaya y predique el evangelio a toda la criatura, en toda nación, y hágalo mi discípulo. Él había estado ahí. ¿Por qué no se fue a la casa de Cornelio y le predicó el evangelio si él hubiese entendido el verso? Porque él entendía que debía ir a toda nación, pero a predicar ¿a quién? A judíos. Ahora Dios le tiene que explicar y decir: no es así el asunto, ¿eh? Tú vas a ir y vas a predicar a la casa de Cornelio. Pregunto, ¿fue fácil predicarle a la casa de Cornelio? No fue fácil. Porque si ustedes notan más abajo el verso, la Biblia dice que Pedro estaba predicándoles y hablándoles de Cristo, pero escúcheme bien, en su corazón Pedro no estaba feliz ni tranquilo. En su corazón Pedro no estaba a gusto predicarle a ellos, porque siempre hay un vivo celo dentro de él. Es algo normal. Es algo normal que tú entiendas que el mensaje es tuyo. ¿Me explico? Y Pedro lo que tiene es, miren cómo es Dios de bueno. Y Dios, para que a Pedro se le saque ese perjuicio, la Biblia dice que se le plació hacer un mini Pentecostés ahí, en ese momento. ¿Qué pasó? El cielo se abrió y se cayó ¿qué? El fuego del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, que en esa reunión se abrió lo que sucedió hace 3 años y medio atrás. ¿El día de qué? De Pentecostés. 3 años y medio después se abrió allí y cayó el Espíritu. ¿Sobre quién? ¿Sobre la casa de quién? De uno que no es prosélito, de uno que no está circuncidado, de uno que no puede estar en el templo. Ahora imagínense a Pedro, pónganse en el zapato de Pedro. Pedro ha entendido que esa gente solo es despreciable, que esa gente no hay que sentarse ni a comer, que son paganos, que está bien que hagan buenas obras, pero nosotros somos especiales, ellos no. Ahora imagínense que Dios le abrió las ventanas de los cielos, porque Dios no tiene prejuicio, y se lo derrama abundante Espíritu Santo, y ellos empezaron a hacer las mismas funciones que comenzaron a hacer el propio Pedro
hace 3 años y medio atrás. Solo podía entenderlo Pedro, que había recibido el Espíritu Santo hace 3 años y medio atrás. Después de 3 años y medio atrás, la historia se repite sobre quienes, hombres no circuncidados, hombres que no son del pueblo, hombres que son paganos, pero que creen en quién, en Dios, y que le oran a Dios, y que en su corazón son sinceros de querer hacer eso. Les hago una pregunta yo: ¿acaso Pedro no dijo en el libro de Hechos 2, cuando habló del censo del Espíritu Santo, él dijo así: para vosotros y para vuestros hijos es esta promesa? Pedro, ¿en quién creía que se va a derramar el Espíritu Santo? En judíos. Él pensaba que el Espíritu Santo va a caer algún día en gentiles. No tenía ni la idea y ni estaba dispuesto a aceptarlo. Ahora les hago una pregunta. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son solamente judíos, ¿o no? ¿Así dicen? No, ellos dicen los 144,000 somos nosotros, los testigos de Jehová. Sí. La iglesia pentecostal dice: de nosotros va a salir los 144,000. Y la iglesia adventista, ¿qué dice? Yo no sé qué dirá, ¿Saben qué? Esa era la misma mentalidad de Pedro. Pedro decía: para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. 3 años y medio después está con los ojos más grandes. El más sorprendido cuando cayó el Espíritu Santo no fueron los gentiles. El más sorprendido cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿saben quién fue? Pedro. La Biblia describe el asombro de Pedro cuando cayó el descenso del Espíritu Santo. ¿Saben lo que dijo? ¿Saben lo que se le metió en la mente? Dios está haciendo una obra que no está en los escritos. ¿Dónde están los escritos? No, pero los escritos no dicen eso. El libro de Joel dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Punto. La promesa, dijo, lo repitió Pedro, para nosotros. ¿Dónde están en los escritos anunciados que pasa este evento? No está. Y si a Dios le place, y si Dios quiere, pregunto, ¿estaban en los escritos del Antiguo Testamento o en las palabras de Cristo que este suceso iba a acontecer? No estaba. Era nuevo. Era nuevo. ¿Y qué te parece si Dios hace obras nuevas y no registran en nuestros escritos? ¿Nos vamos a poner en contra de Dios? Pedro estaba duro. Y si ustedes leen el verso más adelante, en el capítulo 10, miren lo que dice. El versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace, ¿qué dice? Acepción de personas. Esto es interesante. Él dice: veo que Dios no hace excepción de personas, pero hasta ahí todavía está duro él, porque lo que está hablando no lo puede digerir muy bien. Es difícil de masticarlo, porque él se da cuenta que no estaba así establecido. ¿Cómo es que Dios está obrando ahora en ellos? A ver, un momento, es para nosotros, la misión es de nosotros, el predicar es para nosotros, se nos dio a nosotros, nos encargó a nosotros, así dicen los escritos, así está todo, así está la profecía. Pero ahora predicar aquí, ustedes, Dios me lo explicó en una visión, lo comprendo ahora, pero estoy duro. Miren lo que sucede más adelante, el versículo número, a ver, mientras, el 44, ¿no? El 44 dice así: mientras aún hablaba Pedro estaba dando su discurso, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora viene lo más impresionante, que no es Pedro, sino el 45. Y los fieles de la circuncisión, ¿saben quiénes eran ellos? Judíos. Y los fieles de la circuncisión, que eran cristianos y habían creído en el Mesías, ¿qué dice? Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo se quedaron los judíos que vinieron con Pedro? Así ve. Esto no está en la escritura. Vamos a revisar, a ver. Vamos a revisar. No está eso. Todas las escrituras dicen que nosotros somos y sobre nosotros cae y a nosotros nos pertenece. Y pongan atención. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando la orden de Cristo fue, vayan y bautícenlo, ¿a quiénes les mandó a bautizar? ¿A los gentiles o a los judíos? Saben, hermanos, les voy a decir una cosa que les va a sorprender. Tremendo. Cuando Dios les mandó a predicar el evangelio a los judíos, la orden fue solo a los judíos. Escuchen bien. Cuando Dios mandó el Espíritu Santo solo fue para los judíos. Y cuando Dios mandó a bautizar, solamente mandó a bautizar a judíos. ¿Me dejo entender aquí? Y puedo mostrarles bíblicamente en toda amplitud para afirmar lo que estoy diciendo. ¿Está claro? En la mente de ellos no estaba el Espíritu Santo para gentiles. En la mente de ellos no estaba el bautismo para gentiles. Ni en la mente de ellos estaba la predicación para gentiles. Esto lo vino a modificar, escuchen bien, a modificar Dios después del año 34. ¿Está claro? Antes del año 34, el único encargado de predicar el evangelio son judíos. A judíos, el bautismo a judíos, por judíos. Y el Espíritu Santo para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Por eso que no registraba todos los escritos que ellos revisan. En la casa de Cornelio lo que pasó fue algo que no había sucedido, ni estaba escrito, ni revelado, ni nadie se le cruzó por la cabeza. Pregunta, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque llegó el año 70 y había que marcarle un fin. ¿A quién? A los judíos. ¿Y con quién debió comenzar una obra nueva? ¿Estaban preparados los judíos para recibir esa noticia? Ni los judíos que no habían creído, peor los que habían creído. Así que a Pedro había que explicarle con una visión, que ahora le toca ir a la casa de Cornelio. Y él dice, para mí es abominable estar con ustedes. Les quiero decir muy claro lo que estoy diciendo, dice Pedro. Muy abominable para mí estar aquí, en esta reunión. Me hace recuerdo a mucha gente que me escribía comentarios. Yo me fui a la reunión de Wisla, pero para mí es un poco abominable estar aquí con ustedes, La música que va sonando, todo lo que va. A mí me enseñaron de otra manera. Yo creo que es otra cosa. Los escritos de la Biblia no me registran eso, Más o menos me sonó así lo que Pedro entendía, o lo que la iglesia por lo menos hasta esta fecha entendía. ¿Sí? Pero lo más duro fue lo que aconteció después. El Espíritu Santo cae. ¿Para quién era el Espíritu Santo? Para vosotros y para vuestros hijos. ¿Cómo estaban los cristianos que habían aceptado al Mesías en Pentecostés y acompañaban a Pedro? ¿Cómo estaban ellos? Wow, esto no lo dijo Joel. Esto no lo dijo Cristo. Esto no lo dijo ninguno de ustedes. Hasta el mismo Pedro, que se puso en pie y predicó, y él dijo, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y bautícense para el perdón de sus pecados. Pedro va entendiendo algo que nunca entendió. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Él no entendió eso, ni se lo explicó. Ahora Pedro se le va a explicar de una manera, con una visión, y se le va a explicar de una manera diferente, con la acción. Dios quería ver al pueblo reaccionando como cualquiera de nosotros reaccionaría. Y si Dios comienza a hacer obras diferentes que en nuestra época y en nuestro tiempo no nos hemos preparado de la manera o de la mentalidad que nosotros tenemos. Y yo les hago una pregunta.
¿Y qué tal si a nosotros nos enseñaron como los testigos de Jehová que los únicos 144,000 tienen que salir de nuestra denominación? ¿Lo creen así? Yo no sé si lo creerán así. Pero ¿qué tal si a Dios se le place levantar 144,000 de diferentes partes y de diferentes denominaciones? Pero nuestros escritos no dicen así. ¿Pero dónde está así? No estaba ni profetizado que eso iba a suceder. No estaba ni dicho de una manera explícita que eso va a suceder. Pero Dios actuó de la manera como Él quiso y de la manera sorprendente, porque Dios es soberano cuando Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. Si alguien me entendió, dígame. Muy pocos lo entendieron. Miren lo que dice el verso 46. Ojo lo que dice Pedro. Pedro dice, porque los oídos... A ver, el 45 dice que los de la circuncisión se quedaron atónicos, porque también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, dice, y glorificaban a Dios. Ahora el verso 47 viene a decir, entonces Pedro respondió, después acaso alguno impedir el agua, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir el verso 47? Pedro dice así, escúcheme bien, ¿puede acaso alguien de ustedes impedirle que sean bautizados a estos que recibieron el Espíritu Santo? Pedro viene a entender que el bautismo ahora también es para quién. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en el Pentecostés primero cayó el Espíritu Santo y después el bautismo fue? ¿Y por qué aquí sucede a lo contrario? O perdón, ¿por qué a nosotros se nos da al revés y a ellos se lo dio al revés? Si primeramente, porque la iglesia comenzó así, miren, ve, la iglesia comenzó así. Cuando Pedro y los 12 el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, predicaron el Evangelio, ¿sí o no? Los que creyeron, primero les pregunto, los que creyeron en él, en lo que estaban predicando, los que creyeron, ¿primero recibieron el Espíritu Santo o primero fueron bautizados? Primero fueron bautizados. Los que creyeron primero fueron ¿qué? Y después de ser bautizados ¿qué? Recibieron el Espíritu Santo. Después de ser bautizados se les imponían las manos para recibir ¿qué? Primero había que bautizarlos y después había que imponerles las manos para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Porque para ellos era la promesa y para vuestros hijos. La pregunta es, ¿por qué aquí en la casa de Cornelio sucede al contrario? Primero cae el Espíritu Santo y ahora había que bautizarlos. ¿Saben por qué? Lo voy a decir por qué. Porque no se puede bautizar a un incircunciso en la mente de ¿quién? De un judío. Porque el bautismo es para ¿quién? Para nosotros. El bautismo no es para ellos. Así que si alguien de la casa de Cornelio hubiese dicho, yo quiero ser bautizado, Pedro se hubiera matado de risa diciendo, ¿cómo te voy a bautizar, hermano? Para que yo te bautice primero te tienes que circuncidar. ¿Me explico? Aunque ustedes digan que Pedro no predicaba ese evangelio, Pedro predicaba a los circuncidados, y en la mentalidad de Pedro eso nunca fue quitado. El que viene a predicar no la circuncisión a los gentiles es Pablo, no Pedro. Pedro no se quería juntar ni con los de la incircuncisión. Muchos años después, inclusive, de esta fecha que les estoy nombrando acá, Pedro nunca se le quitó de la mente la circuncisión. Por eso es que a Pedro no se le comisiona ir a los gentiles, porque él iba a reventar la cabeza. Pedro no está capacitado, aunque el Espíritu Santo lo levantó con un poder. El perjuicio es, el Espíritu Santo no quita el perjuicio. Porque si el Espíritu Santo quitase el perjuicio, Pedro desde el día de Pentecostés no hubiese tenido ningún problema de comer y sentarse con judíos. ¿O no? El perjuicio y la mentalidad es así. Dios entiende cómo somos. Y Dios a cada uno lo servimos con nuestros perjuicios y en el lugar que nos corresponde. A Pedro le mandó Jesús a predicar. Después de esta ocasión, Jesús vio
que Pedro era un buen discípulo, pero que debía servir en Jerusalén. Vaya para Jerusalén. Usted no me sirve para allá, porque usted tiene mucho perjuicio en la cabeza. Y cada vez que Pedro se iba con los de la circuncisión, con los gentiles, metía la pata, metía la pataza. De verdad, que dice que en ocasiones él se daba cuenta que estaban gentiles y se hacía por acá, no quería comer con ellos. A pesar que ya en la casa de Cornelio se le explicó, aunque ya vio el derramamiento del Espíritu Santo y aunque dijo, ahora no le puedo negar el agua. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué primero cayó el Espíritu Santo y después les bautizaron a esta gente? Porque si el Espíritu Santo no hubiera caído, nadie los hubiera bautizado. Porque no se puede dar a ellos lo que no se les ordenó dar. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. Que ellos no pueden ser el pueblo de Dios. Eso es la mentalidad del siglo I. Quiero que entiendan la mentalidad del siglo I. Y ahora Pedro dice, no le podemos impedir el agua a estos que fueron bautizados, que ya recibieron el Espíritu Santo, igual que nosotros. Son bautizados. Y después de ese día, escúcheme bien, hermanos, Pedro anda con ese conocimiento ya. Pero déjenme decirles una cosa. El perjuicio de Pedro nunca fue quitado, lo repito de una vez más. Porque a la mínima que se iba para la iglesia de los gentiles, metía la pata. Y Pablo un día la agarró del pescuezo así y le dijo, venga para acá usted. Usted me va a decir por qué anda haciéndose el hipócrita aquí. Todos nos damos cuenta, Nos damos cuenta que cuando estás en los cultos con los gentiles, eres tan diferente. ¿Quieres que todo sea a lo judío? Ni siquiera quieres sentarte con ellos. Y tanto es así que aún le estás dando mal ejemplo a tu discípulo, que él también y Bernabé, mira, cae en la misma hipocresía que vos. Yo tengo un buen argumento por el cual creo que Dios nunca llamó a los 12 discípulos a predicar a los gentiles. Dígame, ¿cuál de los 12 discípulos fue enviado a los gentiles? ¿Cuál? Ninguno. Ni el que vino en el día en Hechos 1, Matías, ni uno. Los 12 discípulos fueron a predicar el evangelio. ¿A dónde? ¿Escribieron para quiénes? Primera de Pedro, ¿a quién es dirigido? A la casa de Israel y a las 12 tribus esparcidas. Santiago, ¿para quién escribe? Todos los 12 discípulos que escribieron, de todos los 12, que escribieron, algunos se dirigieron, su auditorio era judío. ¿Saben por qué? Porque estos judíos de nacimiento ya tenían una costumbre y una ideología que si les mandamos para allá van a hacer un desorden tremendo. Y Dios tiene que levantar a Pablo con una mentalidad diferente, con una mentalidad distinta y con una costumbre diferente a los judíos. Lo primero que Pablo predica es no a la circuncisión. Ahora, ¿cómo recibieron esta noticia los 12 discípulos? ¡Bravo! No, le llamaron hereje, le llamaron apóstata. En Hechos, en el libro de Corintios, capítulo 4, él cuenta que su ministerio era cuestionado, que no le dieron la aprobación hasta después del concilio de Jerusalén. ¿Y cuándo es el concilio de Jerusalén? En el año 50, año 49, año 50. Les voy a decir una cosa, lo que pasa en el siglo I. Dios agarró a los 12 discípulos y los mandó a predicar a los judíos. Ustedes quédense para allá, Y Dios hizo una obra con Pablo diferente, porque su auditorio es diferente. Se mueven diferente, actúan diferente. Pero el mensaje en la iglesia de los gentiles con la iglesia de los judíos es el mismo mensaje, pero sus dirigentes y al momento de sentarse siempre fue, ¿qué cosa? Auditorios distintos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué Dios no juntó a los gentiles
Y a los judíos en un solo pueblo en el siglo I, si todos creyeron el mismo y predicaban al mismo Dios y tenían lo mismo, ¿por qué no? Por los complejos que tenían los gentiles o los judíos, ¿sobre quiénes? Sobre los gentiles. Yo no sé qué perjuicios tenían, no los quiero enumerar ahora, los perjuicios que tenían, pero lo que sí sé es que Dios no los quiso juntos. Dios los quiso por separado. Y aunque ambos servían al mismo Dios y tenían las mismas doctrinas, Pablo viene a escribir la mitad del Nuevo Testamento para los gentiles. Y la otra mitad es escrita por todos los discípulos. ¿Para quiénes? Para judíos. ¿Se dan cuenta que el Nuevo Testamento tiene dos mensajes para dos auditorios, pero un mensaje único, que es la obediencia a quién? A Dios, y la obediencia a sus mandamientos. ¿Está claro? ¿Está claro acá? La primera guerra que hay, permítame ver mi horario, hermano, porque yo a veces hablo y no lo me olvido que estoy en un sermón y pienso que estoy en un seminario. Tengo 9 minutos, no se preocupen, para ir cerrando. Hermanos míos, la historia se va a repetir probablemente, y nosotros no estamos preparados para dicha historia. En serio se los voy a decir. Ruego por ustedes y ruego por nosotros que la historia no se vuelva a repetir. Pero el auditorio que yo tengo es un auditorio esta mañana que tiene un privilegio extraordinario que cualquier pastor evangélico entendido en la Biblia desearía tener. Los libros, el material y el conocimiento y la educación, la formación y el sistema que ustedes tienen es de envidiar tremendamente. Nosotros no tenemos eso. No tenemos la facultad, no tenemos la teología, no tenemos la educación como la tienen ustedes, no la tenemos, no tenemos el material al día, no tenemos casi nada. Somos una iglesia que surgimos apenas casi 200 años. Pobremente nos invadió el jesuismo y estamos tratando de salir de allí, porque los primeros infiltrados con el jesuismo fuimos nosotros o probablemente ustedes. Pero lo que yo sé es que nuestra iglesia ha sido muy invadida desde sus orígenes por el jesuismo a partir del siglo XIX. A partir del año 1909 la iglesia evangélica ha sufrido una invasión de la creencia jesuita, tanto en nuestra teología, en nuestra interpretación y en muchos métodos de hacer, aún en nuestros cultos. Pero la luz que tienen ustedes es grandiosa, magnífica, y yo la envidio de una manera santa. Aunque no creo que haya envidia santa, pero quiero ser claro en mi verborragia que la estoy inventando en este momento. Ahora, el problema es que yo me doy cuenta que hay muchos complejos dentro de la iglesia que tiene la luz y la verdad. Hay complejos que uno tiene que ir limpiándolo de la cabeza, porque a lo mejor ustedes, como yo, tengo muchos deseos de que lo que creo, de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha revelado y la misión que Dios me encargó es ir a la iglesia evangélica y contarle las cosas que tienen que salir urgentemente de nuestras creencias. Y probablemente ustedes tengan la misma visión, el mismo futuro, la misma esperanza y el mismo propósito. Probablemente esa sea la misión que nos une esta mañana, de que yo esté aquí frente a ustedes. Nos compete eso. Pero hay muchas cosas que están en nuestra mente que nosotros quisiéramos cambiarle, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, o quizás lo hacemos de una manera equivocada. Yo tengo aquí ejemplos que compartiría, el tiempo no me da, pero desde mi experiencia yo entiendo muchas cosas que últimamente me esfuerzo por estudiarla y meditarla. Hay cosas que nosotros los evangélicos tenemos que de hecho no es mi prioridad hablarla, porque la prioridad que yo tengo son las doctrinas específicamente, y la voz que dice Restaurando Verdades. Me enfoco en sacar de la mentalidad, de la creencia de la iglesia, aún salir de Babilonia. Y discúlpenme, en muchos púlpitos adventistas se me tilda a mí de ser una persona que
yo estoy creando un nuevo movimiento o una nueva iglesia, les informo que antes de predicar lo que predico ya he sido pastor de algunas iglesias, entonces no he formado ninguna iglesia, soy pastor de la iglesia. Me dejo entender. Entonces, en primer lugar por allí. En segunda instancia, lo que más se nos ha cuestionado a nosotros es cosas como eventos que hacemos. Los eventos que nosotros hacemos van dirigidas específicamente lo que es a un auditorio de iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque desde el momento que Dios me llamó, miren, yo les voy a decir una cosa que es interesante. Desde el momento que Dios nos llamó para predicar este mensaje que lo estamos haciendo, el llamado que tuve no fue a través de alguien, sino que yo le pedí a Dios, orando por más, cuando yo descubrí todo esto, orando por más de 3 horas. En una ocasión yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, yo quiero que tú me muestres, pero no que me muestres en una visión ni en un sueño. Lo que yo pedí fue algo muy atrevido, el cual no te recomiendo hacerlo. Yo le dije: Señor, yo quiero que tú me muestres, pero ahora quiero que las historias que ustedes han escuchado probablemente, quiero que te manifiestes aquí y ahora. Y Dios se manifestó y me dio solamente una tarea y una labor: ve y predica a la iglesia evangélica lo que tú has aprendido. Él no me mandó a otra denominación, y esto a veces la iglesia no lo va a entender o no lo entiende, porque yo he recibido muchos mensajes que son de una manera muy positiva, pero de una mentalidad muy diferente. Ejemplo 1, tienes que predicar los mensajes, pero tienes que ser de cierta denominación para poder predicarla. ¿Me explico? Mi pregunta es esta: ¿por qué la iglesia evangélica no viene a la iglesia adventista? ¿Saben que les diga por qué? Porque la costumbre en la mente de ambos es diferente. El primer tema que divide es el tema de la música. Hoy yo vi un culto muy solemne, muy bueno, muy suave, muy solemne, por así llamarlo. Tú vas a una iglesia evangélica, muy pocas veces suceden eso, salvo cuando tengamos ayuno. El sábado para nosotros es una fiesta, es una alegría, ¿verdad? Es un gozo devocional y lo hacemos con todo el corazón, ¿verdad? Pero el primer punto y el primer factor que se pondría en la mesa es: hay que cambiarle la música a los evangélicos. Yo les voy a hacer una pregunta, solo una, o una pregunta simplemente para que se contesten ustedes. ¿Qué tal si viniese un hermano y les dijese a ustedes: la música que ustedes tienen es equivocada, es errónea, no sirve, es del diablo? ¿Ustedes qué harían? Se ponen bravos. ¿Van a querer venir de nuevo a visitarme? ¿Van a querer estar en una iglesia donde les digan eso? Y eso lo tienen, pues no de un año, lo tienen de 50 años ahí. Ustedes creen que la música que cantan es la sacrosanta, y lo creen así, ¿verdad? Ya, muy bien. Ustedes van a una iglesia y donde les dicen: la música que tú cantas es del diablo, no vale, no sirve para nada. Mi pregunta es fácil decirle desde una perspectiva? Claro, desde tu perspectiva, pero no es fácil verlo desde la perspectiva del otro. ¿Me dejo entender? Y ustedes van a ver que el mensaje que nosotros damos primordial no es la música. Y no digo que no haya ciertas verdades en las que ustedes hablan, no digo que no. Digo que toda cosa entra primero por un orden. ¿Me explico? No entra ni primero por la música, ni por el vegetarianismo, ni por el espíritu de profecía. No entra eso. Si ustedes quieren hacer eso, van a ser igualito que el judío, que para que entres al movimiento tienes que ser circuncidado. Era lo que estaba en la mente de de Pedro y de los demás. Y de eso se trató el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén solo se trató si los cristianos que aceptaron al Mesías, como nosotros los judíos, deben o no deben ser circuncidados. ¿Y qué decían los judíos de Jerusalén? Cristianos, no que no habían creído. ¿Qué decían? Estamos teniendo una invasión y todos estos no son circuncidados. La circuncisión era el símbolo del bautismo.
Así que todo aquel que se introduce al nuevo movimiento hay que bautizarlo. Es lo que los idiomas de ellos entendían o entendiésemos de una manera diferente. Tengo una razón para decirles algo que es interesante y redondear todo lo demás. Dios nos ha llamado para un mensaje único. Yo sé que ustedes tienen un mensaje que quieren que el mundo lo conozca. Yo también tengo ese mismo mensaje que quiero que el mundo lo conozca. Ambos vamos a ir creciendo, aunque nuestros auditorios sean diferentes, ¿verdad? Pero en el amor de Dios, un día va a haber un pueblo y solamente un pastor. De eso estoy completamente seguro. Ánimo, iglesia, a seguir con fuerza. Dios los bendiga en esta mañana. Yo casi soy dueño del tiempo, pero que el Señor los bendiga, mis hermanos. Muy agradecido por estar aquí. Amén.